Ya cuando entregaban el edificio, en una época llovió, donde es la biblioteca actualmente, se inundó. Toda esa biblioteca se inundó. La parte de los sótanos, también toda esa parte también se inundó. En el parqueadero de los sótanos, todo eso ya han inundado. ¿Sí? Entonces, eso hace parte de que de todas maneras forzaron mucho que el edificio se terminara, pero tiene que cumplir ciertos parámetros y cumplirse determinado tiempo. Y se pagaron muchas secuelas de eso porque después hubo que hacer muchos arreglos. ¿Sí? Hubo una garantía, pero después de que hubo la garantía, el edificio siguió molestando y solamente porque no cumplió un parámetro de por lo menos de haber tenido 2 años. Claro. Por eso se piensa que en este mínimo son 3 años de duración de lo que es la construcción del edificio. ¿Sí? Pero ¿y cómo el tema de los conductores nos complicado? No, yo pienso, yo insisto, el primero, así como habíamos dicho, entrando alguien y se van mostrando como en paralelo fotos del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Luego miramos cómo desarrollamos el segundo acto, en donde haríamos de pronto 1 o 2 entrevistas, pues por el tiempo tampoco podemos. Son 3 minutos nomás. Y finalmente estoy pensando en una cosa en la que converjan varias personas. Puede que no sean los personajes reales de ese momento, pero sí podríamos poner a alguien de edad, algún niño, no sé qué más, que converjan como hacia el edificio, que se vea de la espalda llegando hacia el edificio como mirándolo. Y ahí podríamos cerrar el video, cerrando todo el tema. Sí, ahí. No, y de pronto yo tengo las fotografías también. Fotografías y que tú puedes, vamos a hablar, entonces ya unas personas que pueden hablar. Sí. Pero yo todavía no entendí qué vamos a contar exactamente. ¿Qué vamos a contar? Es que no estoy seguro. Es que el tiempo es tan cortito. Yo tengo una evolución, pero o sea, ¿qué vamos a contar que sea interesante para la gran mayoría de las personas a las que podamos mostrar el video, que son quienes? Un poquito de todo esto que nos estaba contando, pero a través de la universidad. La universidad es haciendo tomas en la universidad, donde estén las personas, donde estén llegando, no sé, o sea, como mezclar ese presente que nosotros tenemos y como llegar hacia ese sitio en donde eso es lo que se va a destruir, porque no se nos puede perder de la mente que no es la ciudad, no es la universidad, sino es el edificio, ¿cierto? Eso es lo que nos estamos enfocando, o nos estamos enfocando en la evolución de la universidad. Es que ese es el problema, o sea, si de pronto para algunas personas, para nosotros puede ser interesante que les contemos esta historia del edificio y de lo que ha pasado con la universidad. Porque yo pienso que nos centremos, yo pienso que es importante que, digamos, lo acotemos y nos centremos en algo. ¿En algo? Y si vamos a hablar del edificio, nos concentramos en esa evolución del edificio y en las cositas que pudieron haber pasado allí, donde uno va contando la historia, pero centrándonos ahí, no viniéndonos a la Chile, porque en la Chile no nos interesa, ni tampoco yéndonos al patio de no sé dónde, porque no, lo que nos interesa es esa parte, lo que se ha vivido ahí y las personas que tienen historias allí. Bueno, y si buscamos entonces esas historias, o sea, cosas absolutamente diferentes, es decir, por ejemplo, la historia de las mazmorras es excelente. Y la historia de las abuelitas que vinieron y reconocieron su colegio. Pero tenemos que buscar más historias actuales, es decir... Pues quedan 2 historias, cumplen 2 minutos. No, tenemos que buscar la forma de que todas esas historias son realmente la presentación de lo que es el colegio, la presentación del edificio. Entonces, presentar quién es ese personaje. Después, entonces, el segundo acto sería el nudo. Bueno, porque que ese personaje se va a ir. Bueno, se me ocurre entonces. Se va a morir. Se me ocurre entonces el foco podría ser algo así como aquí pasan historias maravillosas y seguirán pasando. Es decir, el edificio anterior pasaron muchas cosas, el edificio nuevo pasaron cosas y lo que viene van a pasar ese cosas. sería el final. Ese sería el final. Más o menos esa El sería final ya es el bueno, y todo esto, la proyección de lo que va a vivir ese y personaje lo que se va, va a vivir pero la es gente. un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo, muchas historias nuevas van a... Pero entonces tenemos que buscar esas historias. Bueno, pero ¿Qué más digamos, buscamos? pensando ¿Por qué en no todo podemos juntar eso, dos? No, pues más es o que menos cómo serían las eso fechas, yo- porque yo podría hacer el contacto con alguna de las personas que yo conocí que me mostró el edificio, que estudiaron allá. Entonces me podría decir la persona si yo puedo ir tal fecha. Pues En ese caso entonces tenemos que Porque poner si no, para pues hacer va eso. uno con la camarita, con una cámara donde está la persona y se le hace una pequeña entrevista. Una pequeña entrevista, sí. pero, o sea, eso O sea, es chévere que pudiera hacer en la universidad, pero ya las personas de edad es muy difícil que... No, y es que mira que no tenemos tiempo porque el edificio ya ahorita comienza a tumbarse. No, y lo que pasa, Entonces toca es entonces esta semana el ir a hacer primer eso, tomar las martillazo fotos. lo tenemos que coger. Pero es que no nos interesa hacer Y una el entrevista. cerramiento, Nos interesa ponerlo así, es pues que ponerlo nos en cuente cámara algo que vivió ahí. Ya.
cuenta y grabamos mientras él cuenta algo que vivió ahí y ya, y eso es lo que nosotros vamos a editar. O sea, pensemos que no vamos a coger la entrevista tal cual como está ahí. Y tampoco es una entrevista, es ven, hazte aquí, mira la zona, cuéntanos algo que tú viviste acá. Eso se filma y eso se edita y eso es lo que se pone y eso es lo que va a llegar cuando esa persona esté contando como eso. Bueno, pues yo ahí tengo una observación. Lo que pasa es que tenemos 3 minutos, entonces tenemos que pensar en cuántas historias. Digamos que inicialmente tenemos 2 historias. Uno, el tema de las abuelitas. No sé, el tema de las mazmorras lo podríamos dejar como opcional, pero entonces tenemos que contar como, o sea, el hilo conductor es la historia, evolución. Entonces hablamos de lo que fue primero la universidad, que fue un colegio, y después de ahí tenemos que seguir avanzando. No contándolo de manera histórica porque va a quedar como, miren, esto era esto, o sea, no, tenemos que contar de otra forma. Una forma es que aquí había las vivencias, exactamente. De las personas. Pero entonces tenemos que buscar 3 o 4 historias más. Entonces tenemos que ver si hace falta la entrevista o no, porque es que llamar a una persona, por ejemplo, una persona de este talante que, o sea, no va a ser fácil moverla y todo su tiempo, para que aparezca 20 segundos o 10 segundos en un video, no tiene sentido. Tenemos 180 segundos. 180 segundos. Sí. Entonces tenemos que ver si lo contamos con entrevista o lo contamos de otra forma. Lo contamos con voz de off. La guía que conté, por ejemplo, aquí vivió, estuvo fulanita de tal, que cursó de aquí, primero aquí, bla, 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 y lo vamos a grabar. Se puede llevarla y grabarla. Es que no importa que sea 30 segundos o nada. Lo importante es ese momento que va a vivir ella ahí o que nosotros vamos a tratar de mostrar o de evidenciar y que diga 2 o 3 palabras, no nos interesa que diga nada más, sino es como mostrar eso. Necesitamos más historias, don Pablo, más historias de alguien. ¿Quién podemos ir a buscar que nos cuente una historia diferente? O sea, no la historia de emprendimiento, porque las historias ya las he contado mucho. Historias diferentes. No sé si entre los fundadores, como, por ejemplo, ¿cómo fue el que nos cuenta el proceso de negociación para comprar ese edificio? O sea, allá tuvo que haber pasado un montón de cosas, ¿no? Que fulanita que era la que... Pues igualmente, ¿no? Imagino que el futuro Alfonso Vicente. A cualquiera de ellos uno les dice... Algunos de los Ramírez, de los No. El que estaba más empapado fue el doctor Alfonso Vicente, ¿sí? Y la doctora Cecilia, pues igualmente no tanto, pero es que se busca la parte emocional de los que buscar la parte emocional de los que compraron y cómo manejaron para llegar a lo que llegaron, y ahí van 2 historias. La parte emocional, lo que él con menos pueda compartir, ahí serían 3. Sí, exacto. Y al final ya lo que vamos a hacer. Tenemos que buscar una historia de un estudiante o de un par de estudiantes y tenemos que buscar historias de un docente. Por eso, tenemos la historia del docente con más antigüedad. No. Que le haya pasado algo especial en la universidad, si entiendes que este espacio es especial para él. El decano que empezaron allá y cuando, o sea, el de tener también de los que conocen mucho. Es que inclusive, mira, el doctor, actualmente el rector Rubén Darío, él lleva muchos años, él lleva 25 años, ya lleva más de 25 años, cumple año este año, cumple 26. Él fue el jefe de planeación, ¿sí? Y él también conoce toda la historia, él también debe tener conocimiento respecto a eso. Sí. Pero yo creo llegar a un punto, o sea, es que el tema es que no se nos debe quedar toda la historia. Bueno, tenemos que quedar toda la historia. Tenemos que contar cosas significativas que hayan pasado aquí. Eso era difícil porque en esa época pasaba tal cosa y se inundaba y nos cayó un aguacero y no pudimos llegar a tiempo a la reunión. Bueno, cosas de esas que son realmente las que... Y lo más importante es lo que dice aquí mi amigo. Anteriormente con tantas sedes que estaban aquí alrededor, pues igualmente aquí en la calle 70, aquí con la carrera 9ª, pues igual que en la esquina fue la facultad de posgrados. En la 70A, donde actualmente hay restaurantes, ahí fue la facultad de estudios en ambientes virtuales y también fue una casa bastante grande, bastante chusca. Al frente quedaba la rectoría, después la modificaron y le pasaron a otro lado más arriba. ¿Sí? Tantos cambios y haber hecho, por ejemplo, lo de la facultad de ingeniería, aquí donde queda la Panamericana, que invirtieron bastante plata y hicieron una remodelación completa. Entonces todo eso también pues implicaría también hacer como un pequeño por qué se pasaron allá a ese edificio, para lógicamente únicamente unificar, quedar la universidad no con tantas sedes sino con 1 o 2 sedes. ¿Sí? Yo eso lo sería importante también lo siguiente, el hombre se nos perdió, está ya perdido. Yo voto por lo siguiente, o sea, tenemos un primer momento que es cuando el colegio, o cuando era el colegio de monjas, o sea,
Sí, femenino. Femenino y de mujer. Ahí toca una crónica. Listo. O sea, el punto detonante que decía la profe, el punto de conflicto que podríamos ver podría ser, creo que en el segundo acto, creo que podría ser alguien que nos cuente la dificultad, o sea, como el momento de dificultad que vivió la universidad. Creo, no sé si la construcción del nuevo edificio, la dispersión, la resistencia de los pero eso hace vecinos. parte de la presentación. Para mí el conflicto sería que chao, que se va ese edificio, o sea, eso es fuerte. Sí, tantas cosas, ese edificio tanto que solucionó todas esas cosas claro. Y se va, chao. Sí, por eso ahí dice... Pero entonces tendría que saber que esos dos, ¿no? Claro. Ese sería el detonante, Claro. para mí ese sería El detonante del segundo acto. Que en alguna, o sea, que no todavía, nosotros todos sabemos desde el comienzo que es que se